Buenos días, estudiantes. Esta es la octava grabación sobre la crítica del juicio estético de Kant. En esta ocasión vamos a discutir algunos elementos importantes de la analítica de lo sublime y nos vamos a centrar en los parágrafos entre el 23 y el parágrafo 29. En esta parte de la analítica, Kant va a establecer los fundamentos para un juicio de algo que nosotros consideramos como sublime. Esto lo hace diferenciándolo del juicio estético de lo bello. Lo sublime requiere una disposición de las facultades de conocer diferente y vamos a ver que también el objeto juzgado va a ser tratado de otra manera, es decir, que hay una postura diferente del juicio del sujeto que está juzgando frente al objeto que está siendo juzgado. Es diferente en el caso de lo sublime comparado con todo lo que hemos visto hasta ahora de lo bello, pero obviamente hay muchos elementos en común por los cuales ambos, tanto el juicio de lo bello como lo sublime, pueden ser considerados juicios estéticos. Entonces vamos a empezar a resaltar los elementos que comparten ambos, como para que el juicio de lo bello y el juicio de lo sublime puedan considerarse como juicios y además juicios estéticos. En ambos casos se tratan de juicios de objetos singulares. Hemos visto que tienen que ser objetos singulares, que tienen que ser juzgados, y se trata de juicios que tienen que tener una pretensión de universalidad. Quiere decir que mi juicio, tanto de lo bello como de lo sublime, tiene que, en principio, poder ser compartido por cualquier persona. Esto es, por cualquier sujeto que tenga las mismas facultades que yo. Es decir, la facultad por un lado, de la sensibilidad, de pues recibir con los sentidos, y luego y eso es muy importante, las facultades de conocimiento. Ambos juicios están relacionados al sentimiento de placer o displacer, Lust y Unlust, y no al conocimiento determinado del objeto. Hasta aquí todos los elementos fundamentales que comparte tanto el juicio de lo bello como el juicio de lo sublime. Pero hay unas diferencias fundamentales. Y vamos a ver que Kant subraya que solo el juicio de lo bello podría considerarse de la manera como un juicio más puro, en el sentido de que ahí no tienen que intervenir elementos que aporta, o digamos elementos o momentos que aporta el sujeto. El sujeto más allá de lo que el sujeto como portador de facultades de conocimiento pueda sentir y poner en disposición, siempre en consideración con un objeto dado, un objeto de la naturaleza dado. En el caso de lo bello hemos visto que siempre tiene que estar ligado al objeto natural que está dado, que es un objeto de la naturaleza, mejor dicho, que es un objeto singular al que está de alguna manera ligado siempre, a pesar de que tiene una relación libre con respecto a este objeto, que se muestra y se manifiesta en un juego libre de la facultad de la imaginación y el entendimiento, pero siempre tiene que estar considerando, contemplando, escuchando ese objeto que le da pie y que a que sus facultades de conocimiento puedan ponerse en ese libre juego. Veremos que en el caso de lo sublime, esa presencia del objeto de la naturaleza, o de la naturaleza, porque ya no habla tanto de objeto, vamos a ver que habla más ahora de la naturaleza en sí misma,
y eso tiene sus razones, ¿no? La naturaleza no en todo momento tiene que estar presente, sino que incluso hay que ir más allá de ello para poder alcanzar el juicio de lo sublime. Esto es una de las diferencias fundamentales. Y con ello ya llegamos a la primera diferencia esencial entre lo bello y lo sublime. Mientras que en el juicio de lo bello estamos ligados, hemos dicho, a un objeto singular, ¿sí?, de la naturaleza, es la forma del objeto la que nos lleva a, bueno, pues, a poner nuestras facultades de conocimiento en una cierta disposición. Pero esa forma del objeto, de alguna manera, se encuentra dentro de unos ciertos límites. Es decir, que lo que tengo ante mis ojos o ante, bueno, pues mis sentidos, en el caso de lo bello, es algo que aunque tiene una multiplicidad casi ilimitada, prácticamente ilimitada, podemos decir, esa multiplicidad está recogida en un todo, y podríamos ahora decirlo con estos términos que aparecen en el parágrafo 23, dentro de unos límites, de una limitación, ¿no? Esa totalidad, esa unidad es la que percibe de alguna manera, se percibe, y el entendimiento es la capacidad, ¿no?, la facultad humana, que es la que es capaz bueno, puede aportar esa unidad. En el caso del objeto bello, esa unidad se encuentra, según Kant, en una cierta limitación. Dicho con otras palabras, podríamos decir que el sujeto que está frente a un objeto bello no se encuentra desbordado por ese objeto. Se encuentra con un otro, podríamos decirlo así, con el que puede establecer una relación. Incluso podríamos caracterizarlo como una relación entre yo y tú. Ese otro, entre iguales, y podríamos también decir que es una especie de relación de vaivén, ¿no? Yo recibo lo que ese otro, ese objeto que tengo frente a mí, me aporta, y eso se regenera constantemente, lo recibo y responde de una manera que pone en movimiento mis facultades de conocimiento, incitado por esa sensibilidad que está recibiendo, y con ello pues estoy respondiendo, y ese va y ven, bueno, pues es un movimiento que vuelve al objeto y se regenera de nuevo. En ese sentido, esto todo se está produciendo dentro de unos ciertos límites que me hacen sentir bien. Eso es el sentimiento de placer, porque de alguna manera es una cosa en la que o es una experiencia en la que yo me reconozco, aunque no como un sujeto de conocimiento, pero me reconozco de manera indirecta junto con esa relación que estoy estableciendo con el objeto sensible, recibido por mi sensibilidad. Eso es muy diferente en el caso de lo sublime, porque en el caso de lo sublime, para que podamos juzgar algo como sublime, necesitamos aportar la representación de lo ilimitado. Tenemos un objeto sin forma, formloser Gegenstand, como dice Kant, y que nos lleva a lo ilimitado, es decir, que va mucho más allá de lo que jamás nuestra imaginación podría abarcar. Y en ese sentido, la imaginación ya no puede estar jugando, en el caso de lo sublime, con la capacidad o con la facultad del entendimiento. Recuerden que el entendimiento es la facultad que aporta los conceptos, y la unidad, ¿sí?, de lo que se puede percibir empíricamente, sino en el caso de lo sublime, la imaginación tiene que ponerse en relación con una representación que lleva lo ilimitado, y con ello con un concepto de la razón. ¿Y qué es el concepto de la razón? La idea. Aquello que es trascendente, que va más allá
de lo que los sentidos pueden recibir, de los captar y de lo que la imaginación jamás podría representar. Kant dice en el parágrafo 23 que eso singular que tenemos frente a nosotros en el juicio y la experiencia de lo sublime está ligado, ya lo hemos dicho, a lo ilimitado, y sin embargo tenemos que presuponer una cierta totalidad. Podríamos decir que, otra vez comparándolo con lo bello, así como la imaginación juega libremente con el entendimiento en lo bello dentro de unos ciertos límites, y esos límites son aportados por el objeto singular, a pesar de su multiplicidad, pero siempre dentro de unos límites, aquello que tengo enfrente, de alguna manera siento que puedo, con eso puedo entablar una especie de diálogo, ¿no? Frente a esa libertad, dentro de una limitación, tenemos en lo sublime una libertad que apunta en cierta medida a lo ilimitado, lo cual nos lleva a una pura arbitrariedad, y por eso Kant, esa libertad que apunta a lo ilimitado, la liga con las ideas de la razón. Otra diferencia grande, entonces, una diferencia que tiene que ver con lo que acabamos de explicar entre lo bello y lo sublime, es que en el caso de lo bello hemos visto que el juicio estético es adjudicado a un objeto bello. Es decir, digo, esta flor, esta rosa que tengo delante de mí es bella. En ese sentido, hablamos como si esa bella rosa, esa belleza fuera una cualidad de la rosa, del objeto singular que tengo frente a mí. A diferencia de este caso, de lo bello, en lo sublime no es el objeto el que es juzgado como zweckmäßig, como final, como adecuado, ¿sí? Sino más bien lo que es zweckmäßig, lo que tiene una finalidad subjetiva, de esa hemos hablado ya en las anteriores grabaciones, lo que tiene esa finalidad subjetiva que es fundamental para el juicio estético, no es algo adjudicado al objeto que, junto con nuestra recepción, ¿no?, reconocemos en nosotros mismos, en el caso de lo bello, en ese libre juego de las facultades de conocimiento, sino que esa finalidad o esa adecuación subjetiva hay que encontrarla, en el caso de lo sublime, en la manera en la que la imaginación hace uso de la representación de la naturaleza. Repito, la finalidad, ¿no?, eso adecuado que juzgamos como adecuado, esa finalidad subjetiva en el caso de lo sublime, no es algo que adjudicamos al objeto juzgado, sino a la manera en la que la imaginación usa la representación de la naturaleza, con lo cual clarísimamente el peso cae, diríamos, en el sujeto, en aquello que hace frente a, a una naturaleza que experimenta, que vive y que juzga como sublime. Y eso sí es una diferencia bien grande. Por eso va a decir más adelante en el parágrafo 29 que se requiere una cultura. Kant va a decir que se requiere una cultura para poder juzgar lo sublime, pero que esa cultura no hay que malinterpretarla y entenderla como una convención, como algo que se puede aprender culturalmente o socialmente, que tiene que ver con unas pautas establecidas en un contexto cultural,
o histórico, sino esa cultura tiene más bien que ver con la naturaleza humana, no con las convenciones. Una naturaleza humana que el sujeto descubre dentro de sí, esa una humanidad, esas ideas de la razón que vamos a ver que nos llevan a lo ilimitado. Recuerden que la idea de la libertad está ligada a la idea de lo ilimitado y a esa grandeza que sobrepasa cualquier medida posible. Eso lo veremos en lo sublime matemático. Y también nos lleva a la idea de Dios, la cual es la que, bueno, pues sale a lucirse sobre todo en el juicio de lo sublime dinámico. Se requiere entonces, el sujeto está demandado, el sujeto como portador de razones, el sujeto como el que es capaz de ir más allá de sus propias limitaciones impuestas empíricamente para encontrar más allá de ellas esas ideas, ¿no? Que son, claro, ideas morales. Ahí nos llevaría al ámbito de la razón práctica, ¿no? Ese ser humano, ese sujeto que es capaz de encontrar dentro de sí esa una humanidad en la que todo está recogido, en la que el sujeto es uno, en el cual se puede encontrar en todo lo otro, en los otros sujetos, en todos los otros seres humanos, es el que tiene que entrar en juego y es demandado para que sea posible un juicio de lo sublime. Y en ese sentido, dice Kant que en el juicio de lo sublime se requiere una cultura, pero esa cultura, ya lo he dicho, está ligada a la naturaleza humana, el encontrar dentro de sí esa naturaleza ilimitada humana que lleva las ideas de la libertad, ¿no? Del bien y de Dios, y es una cultura que hay que ligar no a la convención, sino al Gefühl, al sentimiento. Frente al juicio de lo bello, que no requiere tanto, dice Kant en este último parágrafo 29, la cultura, sino más, y ni ese sentimiento específico, ¿no? De la humanidad una, sino el Geschmack requiere el gusto. Entonces, voy a seguir con las diferencias. Tenemos que ir avanzando un poquito más rápido que de lo que hemos hecho en las anteriores grabaciones, en las que nos hemos centrado mucho más en los detalles de cada parágrafo. Aquí solo quiero resaltar elementos fundamentales para entender lo sublime frente a lo bello, según todos estos momentos que ya hemos analizado y visto en Kant. ¿Qué ocurre cuando el sujeto se pone una cierta disposición frente al objeto juzgado estéticamente? En el caso de lo bello, hemos visto que esa relación tiene que estar libre de todo interés, eso sí, requiere en ese sentido una cierta distancia del objeto, porque no, bueno, el sujeto no debe estar inclinado a, bueno, pues acabar con el objeto, devorándolo, degustándolo, consumiéndolo, sino debe dejarlo en su propia libertad, y por eso es una relación que se caracteriza tanto por una distancia, por dejar libre a lo otro, pero a la vez a estar ligado a ese, ¿no?, objeto con el cual sigue el sujeto en constante diálogo, para renovar, bueno, pues ese libre juego de entendimiento e imaginación, el cual produce pues ese placer. Y en ese sentido dice Kant en el parágrafo 27 que lo bello requiere, o el juicio de lo bello requiere una contemplación reposada. En alemán dice ruhige Kontemplation, ¿no? Reposada es, ¿por qué reposada? Bueno, pues porque el sujeto puede ponerse en una situación tranquila,
no se siente desbordado por ese objeto que tiene frente a sí, puede entablar una especie de lo que yo llamo diálogo, es una relación con el objeto de un recibir y dar, ¿no? En ese sentido es algo, bueno, pues equilibrado, reposado, ruhig, ¿no? Dentro de ciertos límites. El sujeto no se pierde ni se siente desbordado. Esto último es justamente lo que ocurre con lo sublime. El sujeto que tiene una experiencia de lo sublime frente a la naturaleza sí se siente desbordado, sí se siente perdido. Si se siente perdido, vamos a ver enseguida algunos ejemplos para que esto quede más claro de lo sublime. Eso lo que tiene frente a sí ya desborda aquello que su imaginación cree poder captar, o por lo menos con lo que cree poder jugar en relación con el entendimiento. Lo desborda, es algo que le sobrepasa sus propias fuerzas, podríamos decir, tanto de las facultades de conocimiento como de su propio sentimiento, ¿no? Es algo que le desborda de manera que le genera un temor, una Furcht, como dice en alemán Kant, un temor, incluso podríamos decir un terror. Es algo que le lleva como hasta el borde de un abismo, en el cual, bueno, pues el sujeto podría tener la sensación de perderse. Y sin embargo, eso es lo curioso, lo sublime no se queda allí, porque entonces no sería el fundamento para un juicio estético, sino que es capaz el sujeto que juzga algo sublime de sobrellevarse ese temor, de sobreponerse a esa sensación de pérdida, ¿no? De algo que me puede devorar a mí mismo, y sentir un placer, que es un placer diferente al de lo bello, porque ese placer tiene, por lo que acabamos de decir antes, que tener que ver con el reconocimiento dentro de sí de sus propias facultades ilimitadas, de sus facultades de poder ir más allá de lo que impone de limitaciones la naturaleza. Y en ese sentido, dice Kant en el parágrafo 27, el espíritu se siente movido y siente una conmoción, una Erschütterung, ¿no? Dice Kant, una conmoción que se explica por se podría decir, por esa tensión y esa contradicción de un movimiento que alterna rápidamente, como lo caracteriza Kant, entre una atracción por un lado y una repulsión. La repulsión está clara porque aquello, ¿no?, que me está inspirando un temor, que me está dando temor, ¿no?, es lo que, bueno, pues de lo que yo me siento retraída, que yo, bueno, quiero de alguna manera, de lo que yo me quiero distanciar, pero a la vez, al poder sobreponerme de alguna manera, reconociendo en mí mi propia fuerza, a través de ex negativo, a través de la negación de aquello que de peligro podría venir de la naturaleza, yo puedo reconocer mi propia facultad y de alguna manera, bueno, eso lo insinuará en la parte de lo sublime dinámico, reconocer dentro de mí, bueno, a Dios mismo, ¿no?, como en el sentido de un sujeto capaz de ir más allá de esas limitaciones impuestas por la naturaleza, y en ese sentido tiene una atracción, y eso es lo que explicaría la sensación del placer a pesar de ese temor, ¿no?, de ese placer que se sobrepone y que es capaz de resistir, ¿no?, de resistir ese temor y resistir ese presunto poder expresado por una autoridad, esa autoridad manifestada por la naturaleza. Entonces tenemos una tensión altamente cargada entre dos polos, la atracción y la repulsión, que es lo que genera esa conmoción, Erschütterung, en un espíritu muy movido, ese espíritu, Gemüt, movido del sujeto que está juzgando una determinada situación en la naturaleza como sublime.
Y ahora, ¿cuáles son los ejemplos en los que ocurre esto? Ejemplos de ellos los aporta primero en relación con lo sublime matemático. En el parágrafo 23 habla Kant del amplio océano en irritada tormenta, en alemán der weite, durch Stürme empörte Ozean. Supongo que todos o muchos de nosotros hemos tenido alguna vez una sensación así frente al amplio océano con una tormenta, y más, bueno, pues si alguien de nosotros ha tenido ocasión de estar incluso en alta mar. Ahora bien, lo sublime, y eso lo voy a adelantar ahora mismo, para que pueda ser juzgado como sublime, requiere una posición segura de aquella persona que lo está juzgando como sublime, ¿no? Esa conmoción solo puedes llevar a un juicio estético de lo sublime si no me desborda, es decir, si yo no estoy en el peligro y corro el riesgo de ser, bueno, pues arrastrado por ese peligro al abismo. En ese sentido, bueno, pues el estar en alta mar, viviendo un océano en una irritada tormenta, como dice Kant, requeriría, bueno, pues sentirse seguro quizás en un barco bien seguro del que sabemos que nos va a proteger. O supondría, bueno, pues contemplar esa mar desde una roca, ¿no? En un lugar en el que nosotros no tenemos que tener el temor de que el viento nos arrastre y nos lleve al mar, donde nos podría devorar. Bueno, otro ejemplo de Kant en el parágrafo 26 son las pirámides de Egipto. Eso es lo que las pirámides de Egipto, igual que el océano, que por su grandeza, ¿no?, por su condición de inmensidad, bueno, pues desborda lo mesurable, lo que estamos, bueno, de lo que tenemos la sensación de que podemos de alguna manera medir. También en el parágrafo 26 aporta el ejemplo de las masas informes de montañas en salvaje desorden amontonadas unas sobre otras, con sus pirámides de hielo, o el mar sombrío y furioso. De nuevo, bueno, pues tenemos el ejemplo de una naturaleza en el cual, bueno, pues las fuerzas de la naturaleza se muestran en esas altas montañas y en ese movimiento, bueno, pues dramático, incluso podríamos decir, del mar. Y ya en lo sublime dinámico, que es aquello que nos lleva a considerar dentro de nosotros, bueno, pues estas ideas de la razón, y reconocer a Dios de alguna forma. Los ejemplos que pone están en el parágrafo 28, en el quinto párrafo. Abran entonces el texto en el quinto párrafo del parágrafo 28. Voy a citar entonces todo el párrafo. Kant dice aquí: rocas audazmente colgadas y, por decirlo así, amenazadoras, nubes de tormenta que se amontonan en el cielo y se adelantan con rayos y con truenos, volcanes en todo su poder devastador, huracanes que van dejando tras sí la desolación, el océano sin límites rugiendo de ira, una cascada profunda en un río poderoso, etc., reduce nuestra facultad de resistir a una insignificante pequeñez comparada con su fuerza. Kant dice aquí Macht, fuerza, la traduce García Morente, es la traducción de García Morente por la palabra Macht. Sigo citando. Dice Kant: pero su aspecto es tanto más atractivo cuanto más temible, con tal de que nos encontremos nosotros en lugar seguro y llamamos gustosos, sublimes esos objetos
porque elevan las facultades del alma por encima de su término medio ordinario y nos hacen descubrir en nosotros una facultad de resistencia de una especie totalmente distinta que nos da valor para poder medirnos con el todo poder aparente de la naturaleza. Aquí tenemos, podríamos decir, el clímax, donde se concentra, de una manera bastante concisa y precisa aquello a lo que apunta Kant en la experiencia y el juicio de lo sublime. El hecho de que nosotros, frente a una naturaleza tan grande y tan poderosa, porque en lo dinámico lo que está en primer lugar ya no es solamente esa condición de grande, de inmesurablemente grande, sino de un poder, ¿no? Una Macht, de una autoridad, de Machtgewalt, de una autoridad, es lo que Kant llama Macht, que de alguna manera nos llega de la naturaleza, ¿no? Estamos frente a ese poder de una fuerza de la naturaleza que podría llevarnos a escondernos en un rinconcito huyendo de ese peligro, ¿no? En ese sentido nosotros sucumbiríamos al temor. O si a partir de ello nosotros creemos poder conciliar esa naturaleza aparentemente todopoderosa, pero no a través de un reconocimiento de nuestras facultades, ¿no? Esto nos llevaría a lo que Kant llama una superstición, el Aberglaube. Ahora bien, el no poder conciliarla, ¿no? El no poder conciliarla, sino la respuesta que consiste en resistir desde una posición segura, pero sin embargo muy consciente de ese poder todopoderoso, ¿no? De la naturaleza, esa capacidad y disposición a resistir esa sensación y no sucumbir a ella y no buscar, exteriormente alguna respuesta, sino interior, dentro de uno mismo. Eso es lo que hace reconocer dentro de nosotros la facultad de resistencia, que es una resistencia que se sobrepone al aparente todo poder de la naturaleza. Y eso quiero decir reconocer el poder de las ideas que son el producto de un sujeto que se sabe ilimitado, que se sabe ligado de alguna manera con Dios, ¿no? Y eso es lo que hace que ese temor, que esa conmoción, que esa repulsión, se convierta en una atracción y pueda convertirse en una sensación de atracción y de placer. Voy a hacer aquí una pausa y luego, seguiré explicando algunos momentos más.